también porque es un número más reducido, etcétera, 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 ¿no? ¿Tú crees que esa es una de las grandes diferencias de la cuarta transformación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el papel que juegan las Fuerzas Armadas hacia la sociedad? ¿O todavía tenemos problemas de esto de la tabla, la capucha y la chicharra? Mira, yo no dudo que pueda llegarse a dar por ahí algún caso eventual, ¿no? En donde se acuse de que puede haber alguna detención ilegal, o tortura, o etcétera, etcétera, que puede ser aislado, pero la realidad es que ya no es una orden general en la forma de manejar de cómo son las cosas. Antes era, si te mataban un soldado, tú te la cobrabas al 10 por 1. Era la ley. Personas como mi papá se la cobraban el 20 por 1. ¿Qué significa? Me mataste un soldado. Curiosamente detuve a 21 personas. Se entrega uno, los otros 20 se perdieron. Y nadie te preguntaba y nadie te decía nada. Esa era la realidad. Te luego que mi padre en su momento me dijo, mira hijo, todos tenemos que pagar en la vida por las cosas que hemos hecho, buenas o malas. Si a mí me dijeran que yo voy a estar en la cárcel y que me van a dar una sentencia de 1000 años por haber hecho mi trabajo y recibir las órdenes y ser un matón, lo acepto, pero que me acusaran de narcotraficante y de supuestamente tener nexos con ese en específico es una burla que no puedo permitir. Además, esto de la traición a la patria, ¿no? O sea, la idea era, yo no puedo ser traidor a la patria si estoy siguiendo las órdenes del jefe supremo, ¿no? O sea, del presidente. Antes eran los presidentes los grandes represores de México, con la ayuda de las Fuerzas Armadas. Así lo entiendo. ¿Voy bien? Claro. Y hoy, es que es lo que a mí me encabrona. Hoy que no tenemos esa represión desde Palacio Nacional o esas órdenes en Palacio Nacional, hablan de militarización. Y dices, qué pinches sinvergüenzas son estos cabrones que fueron los que sacaron a las calles, al ejército, a las Fuerzas Armadas, cuando nos vendieron una guerra que era simulada, porque hoy sabemos con el caso Genaro García Luna que estaba todo pactado, o estos que en su momento históricamente sacaron al ejército a reprimir, y los casos son desde el 68 para acá, pues podemos hacer lista. Esos son los que están acusando que hoy se busca la militarización, dices tú. Puta. Pero aparte hablan de militarización, hablan de militarismo cuando ni siquiera entienden los conceptos. Y para no tratar de confundir a la gente, esto es muy fácil. Vamos a poner el ejemplo de una noticia que salió esta misma semana. Acusan que el secretario de la Defensa Nacional compró un departamento a un precio muchísimo menor en una zona residencial multimillonaria y que están tratando de dar a entender que es porque hubo un cochupo, porque hubo negocio, porque hubo una cuestión de ese estilo. Quiero saber quién en algún sexenio anterior se atrevió a acusar a un secretario de la Defensa Nacional, y yo te pongo un ejemplo claro y rápido. Enrique Cervantes Aguirre, la DEA, hace una operación que se llama Operación Casablanca para encontrar a los lavadores de dinero más grandes de América Latina y encuentra que están lavando $1,000 millones y se da cuenta que es por medio de los hijos de Enrique Cervantes Aguirre. ¿Y qué pasó? No solo no hubo ninguna investigación, sino que vimos a periodistas que salieron a lavarle la cara a quien era el secretario de la Defensa Nacional. Porque ahora sí vemos los ataques directos a un secretario de la Defensa Nacional y nunca lo vimos en sexenios anteriores. Hasta la fecha, César, a mí nadie me lo contó. Yo estuve en el juicio contra Genaro García Luna y hubo declaraciones contra Galván, el exsecretario de la Defensa Nacional o quien fuera secretario de la Defensa Nacional en tiempos de Calderón. ¿Quién lo retomó? Nadie. En el juicio del Chapo hablaron también de generales, hablaron de secretarios de la defensa. ¿Quién lo retomó? ¿Por qué? Porque nunca van a tener mayor interés. A ver, yo sé que existen una serie de periodistas que estuvieron bajo la nómina de la Secretaría de la Defensa Nacional por muchos sexenios. Yo lo sé, eso no me lo platica nadie, porque hay que recordar, pues que a mí me tocó también estar en esa famosa élite, ¿no? Esa cofradía del poder. En el ejército existen 2 o 3 cofradías del poder. Y tiene que ver con las antigüedades, las promociones, el arma, etcétera, 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 que se cuidan y se protegen entre ellos. Yo lo sé, yo lo viví para bien y lo viví para mal, ¿se me explicó? Y la realidad es, como me lo dijo a lo mejor alguien, oiga, licenciado, es que a lo mejor su papá sirvió en su momento a toda esta bola de políticos que hicieron y deshicieron y que reprimieron. Posiblemente así fue,
Pero ¿por qué para mí? Para mí es algo muy sencillo. A ver, es cierto que hay muchas personas que no están de acuerdo al interior de las Fuerzas Armadas con el actuar del presidente porque sienten que el ejército ha perdido respeto. Sí, y yo también les he dicho. Ahora, ¿cuántos procesos tenemos por violación a derechos humanos? ¿Cuántos procesos tenemos porque recibieron órdenes contrarias? No, bueno, pues eso sí es muchísimo menor. Digo, entonces, también hay que reconocer que se ha estado haciendo algo que ha sido de beneficio. Dos, hablan de militarización porque no solo no entienden el concepto, sino que yo creo que sí lo entienden bien, pero de forma perversa lo hacen por lo siguiente. Y te voy a poner un ejemplo rápido. Dicen, cada año, desde que llegó el presidente López Obrador, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina Armada de México han recibido presupuestos multimillonarios por encima a los de los sexenios anteriores, ¿no? Porque tuve una entrevista hace poco con algunas personas por ahí de sociedad civil y del CIDE y bla, 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 y hablaban de sus encuestas, ¿no? Digo, a ver, no me puedes hablar tú de encuestas porque las manipulas como tú quieras, haciéndome que el primer año de Calderón, el segundo año de Calderón, con el primer año de López Obrador, el segundo año de López Obrador, cuando tú tienes que hacerlo es cómo han sido esos años en comparación al año anterior, porque si entonces, si yo te digo, de acuerdo a los datos que me das, dime los tiempos de Miguel de la Madrid, cómo estuvo con Calderón, si yo te hago esa demostración, pues estamos hablando de porcentajes demasiado altos, nada más porque hay una población más alta, porque eso, por lo otro y porque aquello, pero son delitos del foro común. Pero retomando rápido, y yo les decía, ok, estamos hablando de que son 100,000 millones de pesos el presupuesto de la Secretaría de Defensa Nacional. ¡Wow! Es que es un dineral y están recibiendo más. Espérate, viejo, lo que no has entendido es que 25,000 van para el Tren Maya y para la segunda parte del aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, realmente no están recibiendo 100,000, están recibiendo 75,000 millones de pesos porque los otros 25,000 se tienen que ir a esas dos construcciones. Eso es de entrada. Y de los 75,000, si tú lo analizas con el año anterior a que les dan el presupuesto para el Tren Maya y para el aeropuerto Felipe Ángeles, habían recibido 82,000, entonces realmente recibieron 7,000 menos. Y aparte, el 80% de todo el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional se ven los saberes del personal militar, o sea, los sueldos. Entonces, ¿de dónde me salen, si me explico, con que están volviendo multimillonarios a los militares? Pues a lo mejor algunos generales podrán estar recibiendo algo de lana, pero los militares como tal no. Y otro ejemplo que acaba de suceder es el hecho de la Guardia Nacional. ¿De dónde vamos a sacar 100,000 elementos para que formen parte de la Guardia Nacional? Pues es ilógico. Puedo entender que la decisión de la Corte fue jurídica, pero con un gran tufo político. Esa es la realidad, porque incluso lo que nos demuestra la Corte no es el hecho de que esté mal el querer utilizar a la Guardia Nacional como un órgano administrativo desconcentrado para meter a la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo que está mal es que no habla de un tiempo determinado, sino que habla ya de que va a dejar de formar parte de una Secretaría de Estado para formar parte de otra Secretaría de Estado. Caso distinto a lo que pasó con la ley de la Guardia Nacional, donde sí hablaron de un tiempo máximo de 9 años. Todo ese tipo de cosas creo que valen la pena retomarlas. Yo siempre lo he dicho, a ver, echémosle la culpa a la Corte hasta donde le corresponde, pero también aceptemos la autocrítica de lo que para nosotros está mal. Yo no puedo creer, y te lo digo honestamente, habiendo tanta gente de izquierda que nos gusta estudiar, que estamos preparados, ¿a poco no lo podríamos hacer incluso hasta de forma gratuita? Ir con los legisladores y explicarles, oiga, la están regando en esto, pues no vieron ya la resolución que nos dieron, hay que mejorar esto, hacer una nueva propuesta y entonces volver a presentarlo, ¿no? Porque creo que todos podemos sumar y lo podemos hacer. Porque esto no es nada más de echar culpas, es de reconocer también en dónde estamos mal y cómo hacerlo. Eso fue lo que me ayudó a mí, Vicente, a entender muchas cosas que estaban mal, porque yo durante muchos años estuve lleno de odio. Yo odiaba a todo mundo y odiaba todo, hasta que entendí que cómo percibiera yo las cosas es los resultados que iba a poder tener. Y empecé desde el primer asunto que gano de mi señor padre para una reposición del procedimiento, donde empiezo a llevar el procedimiento, donde me toca un secretario de la Defensa Nacional, como el que estuvo el general Ricardo Clemente Vega García, con Vicente Fox, que me recibió una sola vez y que me dijo, a ver, a mí no me interesa qué es lo que haya pasado, no nada. Aquí nadie le va a ayudar, pero tampoco lo vamos a perjudicar. Y cabrón que lo perjudique, así me lo dijo, usted se comunica con tal general, me dio los datos, era como que el enlace,
y yo voy a verificar que sea real. Y ahí fue cuando empiezo yo poco a poco a recomponer la parte legal. Me tardé 13 años en poder hacerlo, pero gracias a Dios lo pude hacer. Gracias a Dios, el día que mi padre fallece como un hombre libro, fallece en mis brazos y en el Hospital Central Militar. Y esas son de las cosas que le doy gracias a Dios o al poder superior que cualquier persona pueda tener. Para mí es Dios. Y la verdad es que me sentí tan agradecido de que hice lo que tenía que hacer. Y te voy a ser todavía más honesto. Yo pienso trabajar 10 años más, Vicente. Y después me voy a volver hippie, o como le llamen ahora, creo que hipsters, o no sé qué, así sí me voy a bañar diario, voy a cortar el pelo. Y no pienso volverme a poner un traje jamás en mi vida. ¿Por qué? Han sido tantos años de la presión de aguantar, que me discriminen, que me mientan la madre, que me digan, porque también me ha tocado, ¿no? Gente que me diga, es que usted no es chairo porque se ve muy fifí. Ah, cabrón. Entonces ahora resulta que hay un precepto concebido de quién tiene que ser de izquierda, y la gente de izquierda no tenemos derecho a vestirnos bien, a tratar de destacar sobre los demás en cuanto a cómo hablemos, lo que estudiemos, dónde estudiemos o todo lo que hagamos. Y creo que eso también está mal. Entonces tienes que aguantarla, tienes que ser inteligente, ¿no? Igual de vez en cuando te tienes que subir arriba y darte chingadas con habladores o sicones, pero no lo puedes hacer con todo mundo, ¿no? Entonces... Oye.